cerrar, acá reducir, vamos con esto. Lo habíamos dejado la clase pasada en el concepto de densidad y decíamos que la densidad era la razón entre la masa y el volumen de un cuerpo y que lo primero que, a ver, admitir. Lo primero que observábamos en Mm, cuanto a diferencia de densidad era que una cosa... mm, Cierra el micrófono. mm. Cierra el micrófono, por favor. Era que unos flotaban sobre otros, los de menor densidad flotaban sobre los de mayor densidad, y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora porque vamos a empezar a estudiar fluidos. Pero antes, fíjense, sí, vamos a ver cómo son las características de los estados de la materia para entrar en detalle lo que es fluidos, densidad, presión. Luego vamos a trabajar con variaciones de presión, o sea, qué pasa cuando un cuerpo está en el interior de un fluido, cómo calculamos la presión. Y seguimos con el principio de Arquímedes. Luego vamos a ver fluidos en movimiento, ecuación de continuidad de Bernoulli y aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Evidentemente, este tema no lo vamos a desarrollar en una clase porque es un tema largo, lo vamos a desarrollar en 2 o 3 clases, en la de hoy y en la de mañana. Así que, no, y aparte, creo que lo vamos a terminar el jueves de la clase de la semana que viene. Así que con calmita vamos, ¿ok? Mire, resulta que la materia tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, y se caracteriza por una cuestión de la interacción de los componentes mínimos o básicos de cualquier material, de cualquier eh, cuerpo. Fíjense que los sólidos mantienen aparentemente un orden, algunos sí, algunos no, pero están relativamente cerca. Cuando son líquidos ya están un poco espaciados, están alejados unos de otros los componentes principales, y luego cuando hay gas ya están muy separados. Y además hay una cuestión muy importante, es la energía que tiene cada uno de ellos, ¿sí? El sólido, el líquido y el gaseoso, para pasar de un estado al otro necesita entregar energía para pasar de sólido a líquido y a gaseoso, pero si quiero hacer el camino inverso, debo quitar energía para pasar de gas líquido a sólido. Y esa forma de quitar o dar energía se refiere a algo llamado calor, que lo vamos a ver de acá unas 4 clases, y la temperatura que va ligado con ese transporte de energía. Entonces, fíjate que la temperatura es un indicador importante de cómo se va a presentar un determinado cuerpo, cuál será el estado del cuerpo al presentar, al tener una determinada temperatura. Fíjense bien esta curva, es muy conocida. Cuando las temperaturas son bajas, el cuerpo tiene muchas probabilidades de estar en estado sólido, ¿sí? En su mayoría está en estado sólido. Luego, cuando aumentamos la temperatura, ocurre un fenómeno denominado fusión, por lo cual pasa de sólido a líquido. Luego, presenta un estado estable, ¿sí? Un estado estable para pasar de nuevo a vapor. O sea, cambia de estado de agregación, ¿sí? Y pasa a vapor mediante algo llamado ebullición, y luego queda en la etapa de vapor. Esto es característico, esta curva es característica para el agua. Cada material tiene una curva característica. La del agua es muy famosa, ¿sí? Y sabemos que la fase sólida se denomina hielo, la fase líquida se denomina agua líquida, y la fase gaseosa se denomina vapor. Eso lo conocemos, ¿sí? Entonces, si vamos a entregar energía para que vaya de sólido a líquido a gas, lo hacemos en esa dirección, aumentando su temperatura por el aumento de la energía.
En cambio, si queremos que vaya de gas a líquido y a sólido, tenemos que quitar la energía, por lo tanto debemos bajar su temperatura. Entonces, el modelo de materiales tiene tres hipótesis. La primera, la materia está hecha de partículas y vacío, o sea, no todas las partículas están juntas unas con otras, sino que entre medio de las dos, o de tres, o de un conjunto, hay espacios vacíos. ¿Sí? Las partículas se mueven, siempre se están moviendo. Cuando tengan mucha energía, se mueven muy rápido. Cuando tengan poca energía, se mueven, pero se mueven lento. Y por último, las partículas interactúan entre sí y les adelanto para el semestre que viene que la interacción es netamente eléctrica. Ustedes escucharon hablar de los enlaces químicos. Bueno, un enlace químico es de naturaleza eléctrica. Entonces, empecemos por los gases. Los gases tienen partículas con mucha energía, ¿sí? Se están constantemente moviendo, están chocando entre ellas, están chocando contra las paredes y como poseen mucha energía, siempre tienden a expandirse, a ocupar el mayor volumen posible. Por eso es que no tienen volumen ni forma definida. Entonces el gas toma forma del tamaño que el objeto que lo contiene y tiende a llenar todo el volumen de ese espacio. O sea, el gas siempre tiende a ocupar el mayor volumen posible. Una burbuja, ¿sí? Está llena de gas. A ver, ¿quién está hablando? Bien. No, no, no es del, pareciera que es otra persona, pero no le voy a parar bola. No es del curso. El gas toma la forma y el tamaño de la burbuja porque las paredes que están hechas de solución contienen a ese gas. Ustedes seguramente han jugado con ese tipo de juguetes, con ese juego de las burbujas, y sabían que si soplaban con más fuerza producían burbujas más grandes, o depende del burbujero, también formaban una estela de burbujas pequeñitas. Eso es parte del juego, pero en general formaban una esfera llena de gas. ¿Ok? Miércoles, qué cansón. Bien, sigamos. Entonces, como observan ustedes, estos globos están llenos de gas, ¿sí? Eh, Cuando nosotros respiramos, lo que hacemos es intercambiar gases en nuestros pulmones, ¿sí? Pero la transmisión es a través de una membrana dentro del pulmón, pero en realidad lo que estamos haciendo es intercambiar oxígeno por monóxido de carbono o dióxido de carbono. Eh, Como siempre, repitiendo, el gas toma la forma del tamaño de los globos. El globo tiende a ser esférico. ¿Qué pasa con los líquidos? A las partículas están un poco más cercanas entre sí, ¿sí? En consecuencia, la energía entre ellas es más baja, la energía del conjunto es más baja, por lo tanto, tienen un movimiento menos agresivo, menos intenso que las partículas de gas, ¿sí? Tampoco tienen volumen definido y no tienen forma definida por esa cuestión de que no están no interactúan tan fuerte. O sea, las partículas de gas interactúan en forma de colisiones, pero las partículas de líquido tienen algunas interacciones de tipo eléctrica, por eso es que están más junticas, por la proximidad. También toman la forma del recipiente, pero no tratan de ocupar el mayor volumen posible, simplemente tomarán la forma del recipiente nada más. ¿Cómo medimos? Generalmente medimos volumen, ¿sí? Lo medimos en metros cúbicos, lo medimos en litros, ¿sí? Lo medimos en centímetros cúbicos
Y uno de los principales medidores es la famosa taza de medir, ¿sí? Esta, la conocen, esa de la que tienen en la cocina, ¿sí? Es fácil medir un volumen. Y los sólidos, ya el estado de energía de las partículas es más bajo, por lo tanto están más próximas y la interacción es más fuerte, ¿sí? Esas sí pueden tener volumen y forma definida, ¿sí? Entonces ya no toma la forma del volumen que lo contiene y tampoco tiende a expandirse para ocupar el mayor volumen. Tiene un volumen definido. Eso es un sólido. Entonces, fíjense que ejemplo de eso es las herramientas y la caja de herramientas. Cada uno tiene una determinada forma y tiene una determinada masa. O sea, medir la masa de un gas tendríamos que hacer alguna treta como para contener el gas. Medir la masa de un líquido es un poco más fácil, pero lo más fácil de todo es medir la masa de un sólido. Simplemente lo ponemos en una balanza y ya medimos la masa. Entonces, para medir sólidos, lo que puedes medir es la masa y también alguna longitud, alguna dimensión de tipo longitud y la masa, ¿sí? Mediante una balanza. Entonces, aparece un cuarto estado de la materia que se denomina plasma, ¿sí? Es un gas ionizado. Cuando cae un rayo, ¿sí? Ese rayo está compuesto por un chorro de electrones. Eso es un plasma. Partículas muy ionizadas, o sea, cargas eléctricas bien definidas y con gran energía. Te agarra un rayo y no la cuentas. O sea, raro es la gente que le cayó un rayo y la contó. O sea, un rayo te deja frito. Está aquí. Bueno, entonces fíjense que el gas ionizado es un estado que está a grandes temperaturas y presiones. Incluso se puede pensar que la famosa, algunos estados finales de estrellas están compuestos de plasma, o sea, partículas muy juntas unas de otras a gran temperatura, con mucha energía, pero con una carga definida. Fíjate cómo conseguirías un plasma. Un plasma lo conseguirías con este famoso tubito de descarga que lo venden en cualquier... esto yo lo vi en, ¿cómo se llama el negocio este? En Hiroshima, ahí lo vendían. Es bastante interesante este juguetito. Eh, ¿Cuáles son las características de un estado de plasma? En primer lugar, alta energía, ¿sí? Alta energía. Se dice que es el estado de la materia más abundante del universo. O sea, el 99% del universo es plasma, ¿sí? Hay mucha energía involucrada, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cuando interactúan entre ellos, la energía es tal que hace que se separen rápidamente los núcleos de los átomos y queden las cargas todas de una determinada región, en una determinada región concentrada. Eso es un plasma. Son muy conductores de la electricidad, si tienen una carga muy definida, definitivamente conducen la electricidad fácilmente. Entonces, es parecido al gas, pero está formado por electrones o iones, ¿sí? Y mira que un plasma de neutrones es también, a pesar de que no tiene cargas, un estado final de una estrella, de acuerdo a la masa que tenga cuando esté joven, va a ser una estrella de neutrones, una estrella que tiene mucha densidad, muchísima densidad y que no se ha transformado en agujero negro por efectivamente no tener la masa crítica para transformarse en agujero negro, pero tiene muchísima densidad y atrae lo que esté a su alrededor por gravedad. Eh, el estado de plasma generalmente se genera por combustión, es lo que te hablaba del rayo. El rayo tiene mucha energía y quema todo lo que toca. El estado de plasma, por ejemplo, el centro del Sol tiene plasma, la ionosfera tiene plasma, las luces fluorescentes tienen plasma, las luces de neón tienen plasma. Entonces, para recapitular, fíjate, sólido, estado definido, baja energía, volumen definido. Líquido,
partículas con un poco más de energía ocupan el volumen, la forma del recipiente que lo contiene, pero no tienden a ocupar el mayor volumen. En cambio, el gas, mucha energía, ocupan el volumen que lo contiene y tienden a ocupar el mayor volumen posible. Fíjense el estado de agregación de las moléculas dentro de cada uno de los estados. Bien, eh, un ejemplo de plasma de deuterio y tritio. Deuterio es una forma especial de agua y tritio es una forma especial de agua. Se dice que el deuterio es algo llamado agua pesada. ¿Por qué? Porque tiene más densidad que el agua. Y se usaba en la década del 40 del siglo pasado para a partir se usó en tecnología de reactores nucleares. El deuterio se usaba para enfriar reactores nucleares. Pero bueno, esa tecnología dejó de usarse. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Qué será un fluido? Es todo aquello capaz de fluir. Pues suena tonta la explicación, pero es eso, puede fluir, puede ir de un lugar a otro, ¿sí? Tratando de ocupar algún volumen. ¿Por qué se caracterizan? En realidad se caracterizan por el hecho de que sus estados de energía no son tan bajos como un sólido, ni tan elevados como los de un gas. En consecuencia, los fluidos más familiares son los líquidos, pero también los gases pueden considerarse como fluidos. Se mantienen por fuerzas de estado cohesivas, o sea, fuerza de tipo eléctrica, y también interactúan mucho con el recipiente que los contiene. Entonces, si tú deformas un fluido, es fácilmente deformable, ¿sí? No es tan resistente como un sólido. Tú puedes, si intentas meter la mano dentro de un sólido, te va a costar mucho, pero si intentas meter la mano en un líquido, te va a costar menos que eso. Es deformable, toma la forma del recipiente, los líquidos no se pueden comprimir o se comprimen muy poco, y los gases sí son compresibles. Si no, fíjate la bombona de gas, eso es gas comprimido, ¿sí? Y las fuerzas sobre él deben ser normal a la superficie. Y eso aplica a algo que vamos a aprender más un rato, que es el concepto de presión. Fuerza normal a una superficie. ¿Ok? Fíjate algunas densidades. Densidad. ¿Cómo habíamos definido densidad? La habíamos definido como el cociente entre la masa y el volumen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la clase pasada que la densidad la medíamos en kilogramos sobre litro? ¿Sí? ¿En qué más? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué otras unidades de densidad sabíamos? Estamos en centímetros cúbicos. Bien, gramos sobre centímetro cúbico. Bien, Morales, excelente. Ah, Morales, Guillermo García, me profe. Ah, Pongo un puntito ahí. García, perdón, perdón. Que Morales bota el chupo rápido. Bien, entonces fíjense, hay varias, pero siempre, jovencitos, a tener en cuenta, si uno ve unidades de masa sobre unidades de volumen, eso es una densidad. ¿Ok? Entonces, acá hay una tabla, fíjense que está expresada en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, esa relación se denomina densidad, ¿sí? Ahora, cuando yo divido, ¿sí?, la densidad de cualquier material sobre la densidad del agua, vamos a llamar eso densidad específica, ¿sí? Y algunas veces se llama gravedad específica, pero acá no nos vamos a meter con eso, simplemente es un dato eh, al margen. Fíjate, la densidad del núcleo del Sol es aproximadamente 1.6 por 10 a la 5, o sea, 160.000 kilogramos por metro cúbico. Es muchísimo. Lo que hablaba Mario de un metro por un metro por un metro llenaba de agua, eso pesaba exactamente ¿cuánto? 1.000 kilos. ¿Sí? En cambio, acá pesa, ¿sí? ¿Cuánto pesa? 160.000 kilos un metro cúbico. El mercurio, mira, para ir bajando, ¿sí? 13.6 por 10 a la 3, ¿sí? O sea,
13.600 kilogramos por metro cúbico. El núcleo de la Tierra es un poquito menos denso que el mercurio, mira. La glicerina, ¿sí? Y aparece el agua, 1000 kilos por metro cúbico. El aceite de oliva va bajando, ¿sí? El alcohol etílico va bajando y el aire a nivel del mar es más bajito, ¿sí? 1.29, ya no es por 10 a la 3, fíjate, es el más bajo. O sea que hay 1.29 kilogramos de aire por metro cúbico, o sea, es fácil de levantar. O otra, mira, acá densidades de algunas sustancias, tenemos aire, mira, 1.20, etanol, benceno, hielo, agua. Agua de mar, fíjate, un poquito más densa que el agua común, la sangre más densa que el agua. La glicerina, el concreto, mira, es 2 veces la densidad del agua. El aluminio, casi 3 veces la densidad del agua. Y acá sigue hierro, latón, cobre, plata, plomo, mercurio, oro. El oro es más denso que el mercurio. Eh, ¿Alguna vez ustedes vieron cuando le echan mercurio al aluminio? La reacción que produce. No, nada, profe. Resulta que cuando le echas mercurio al aluminio, se produce una reacción violenta y empieza a formarse como una especie. En la clase, ¿qué pasa cuando le echan mercurio al aluminio? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bien. Fíjense que va creciendo, el platino tiene más densidad, pero fíjate una estrella enana blanca y una estrella enana, una estrella de neutrones. Fíjate que ya es del orden de 10 a la 18, es muy denso. O sea, 10 a la 18, uno seguido de 18 ceros, kilogramos por metro cúbico. Uy, es para lo que, o sea, tiene una gravedad enorme eso. Bien. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos para resolver esto? ¿Cuánto pesa el aire que está dentro de una habitación de 4 por 5 por 3? ¿Qué masa y peso tiene el volumen igual de agua? O sea, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa y el peso del aire para esa habitación? Y luego, ¿qué pasa si lo llenamos con agua? ¿Qué masa y qué peso tendrá? ¿Cómo hacemos? Tendremos que ir para atrás, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aire. Usemos aire 1.29 o 1.20 usamos aire. Usemos 1.20. Eh, ¿ya llegó Rita? No. Yo estoy aquí. Bueno, Rita, anota. Aire 1.2 y agua 1 por 10 a la 3. Vamos al tablero. Aire, 1.2 sí, y agua 1 por 10 a la 3. listo. Listo, ahí voy, mira. Voy a mi tablerito. Ahí está mi tablerito. ¿Qué habíamos dicho? Nosotros habíamos dicho, hey, la densidad, ¿sí? La densidad, ¿qué pasó acá? La densidad se va. Algo anda fallando. Está en Shakira el computador tuyo. Sí, qué bárbaro esto. Ya me está. Ahí está.
Se está borrando. Necesito darle más. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Más grueso todavía. Ahí está. Mira, mi densidad es igual a masa sobre volumen, siempre, ¿no? Entonces, Sí. de acá podemos decir que la masa es igual a ¿qué? A la densidad por el volumen, porque estoy despejando masa. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago para calcular aparte mi volumen? Mi volumen será, si es una habitación, será largo, ¿sí? Por ancho Ujú. y por espesor. Entonces, si voy a mi problema, me dice, hey, mi habitación tiene 4 por 5 por 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto será 4 metros por 5 metros por 3 metros. 60 Da 60 metros cúbicos. cúbicos. ¿Sí? Entonces, si tenemos para el aire, la masa del aire va a ser De la 1.2 1.2 kilogramos de masa sobre sobre metro cuadrado. metro cúbico. ¿Sí? Cúbico. Ujú. Y eso por 60 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, mira, metro cúbico se va con metro cúbico. ¿Y qué me va a quedar? La masa del aire va a quedar igual a 1.2 por 60. 72 kilogramos. Pásame el pulso. 72. 72 kilogramos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer? ¿Sí? Si quiero hacer. Si, si quiero hacer la masa del agua, ¿cómo tendré que hacer? ¿Cómo hago? Tengo que usar la misma igualdad, pero ahora, ¿qué voy a poner acá? Acá tengo que poner 1 por 10 a la 3, ¿sí? Ahora es 1000, ¿sí? Kilogramos Ujú. sobre metro cúbico por los 60 metros cúbicos. Metro cúbico se va con metro cúbico y ahora va a quedar ¿cuánto? Va a quedar 60 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Sí? O sea, mira, el aire del mismo volumen, 72 Profe, no era kilogramos. la 4. No, está bien, 60, porque puse el 60 y repetí el 10 a la 3. Sería 6 por 10 a la 4. Tú tienes razón si lo escribes así. Ah, ok. Kilogramos. ¿Ok? Listo. Entonces, mira, ¿qué te digo? 72 kilogramos contra 60.000 kilogramos es una diferencia bastante abismal, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para calcular teniendo este dato y teniendo este dato? ¿Sí? ¿Cómo haces para calcular el peso? ¿Qué harías? Profe, se multiplicaría masa por gravedad. Exacto. Excelente. A ver, háganlo. ¿Llegó Mario? Sí, profesor. Bien, hágale. Calcule el peso de cada uno de ellos. Ya tienen la masa.
Evidentemente van a tener distintos pesos, ¿no? ¿Cuánto les da el primero? Sie- 5.6 Newton. 7, ¿cuánto? 705. Así. Punto 6 Newton. Bien. Una pichurria. ¿Y este? $588. Por 30. 10, 588. 88. ¿Y cuántos ceros? 30. Así. Sí, Newton. Newton. Mira, compara este con este. Evidentemente, la fuerza peso del agua es mucho más demoledora que la fuerza peso del aire. Por eso es que no nos morimos al ser aplastado por aire. Pero sí nos morimos al ser aplastado por agua. Esa es la diferencia. Mira, la diferencia en peso es abrumadora. ¿Ok? ¿Quedó claro este ejercicio? Fíjense una cosa. Sabido el dato de densidad y sabido el dato de volumen, es fácil calcular la masa. Recuerden que antes la masa la obteníamos pesando con una balanza. Pero ahora, si sabemos densidad y volumen, podemos también calcular masa y eso para nosotros va a ser de gran ayuda. ¿Sí? Entonces, una nueva forma de calcular masa, esa. Vamos a bajar un poquito acá y vamos a seguir con nuestra diapositiva. ¿Ok? Y entonces, hablemos de presión. Generalmente, para calcular presión, el concepto de presión tiene que ver con apoyar, ¿no? Generalmente cuando te están presionando es que ejercen fuerza sobre ti. Un concepto de sentido común de presión es eso, que alguien empuje sobre una determinada superficie. Entonces, para nosotros, ¿sí? Tener una determinada superficie sobre la cual yo hago una fuerza, evidentemente va a haber presión. Y podemos hablar también de una contrapresión. Según este dibujito, va a haber presión de un lado y presión del otro porque de los dos lados se está haciendo fuerza sobre la misma superficie. Entonces, más o menos la idea de la presión ejercida por un fluido va a ser esa, que de todos lados va a haber una fuerza sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces, fíjense que vamos a definir presión, ¿sí? Como la fuerza normal sobre una determinada superficie. ¿Ok? Eh, ¿Cómo defino fuerza normal? ¿Cuál es la condición para que la fuerza sea normal o perpendicular? La condición geométrica para que una fuerza sea perpendicular, ¿cuál es, jóvenes? Profesor, es vectorial. No, no es vectorial, sino que en este caso sí es vectorial, pero el asunto es el siguiente, ¿eh? La fuerza es un vector, ¿sí? ¿Cuál es la condición para que un vector sea perpendicular a una superficie? Cuestión geométrica. Guillermo estaba hablando.
Profesor, bueno, yo lo considero, profesor, ya que la fuerza es vectorial sobre la presión ejercida en un área, o sí, tiene que haber pues 90 grados para que la presión sea lineal, por así decirlo. Perfecto. En todo caso, Mario, tú lo has dicho, ¿sí? Tiene que haber 90 grados, pero si la fuerza no fuese perpendicular, lo que vamos a tomar es la componente perpendicular de cualquier fuerza que se ejerza sobre una superficie y con esa vamos a calcular la presión, porque esa es la que va a actuar en la dirección. Voy a salir de acá, voy a salir de acá y voy a mi tablerito, te voy a hacer un dibujo, ¿sí? Supongamos que esta sea la superficie, ¿sí? Voy a dibujar acá. Que esta sea la superficie. Esto está malo. 20. Esta sea mi superficie, ¿sí? Si yo hago una fuerza así, va. Si hago una fuerza así, así, de nuevo. Si hago una fuerza así, evidentemente esa fuerza no es normal, pero yo puedo considerar esta componente, ¿sí? Esta componente para calcular la presión. Y esta componente, la que va por acá, esa no la voy a considerar para calcular presión porque no está apretando a la superficie. La que aprieta a la superficie está. Por eso en la fórmula aparece la famosa componente perpendicular a 90 grados, como dices tú, de la fuerza. ¿Está claro, jovencitos? Entonces, para nosotros siempre la fuerza que vamos a tener en cuenta para calcular presión es la normal, la que va perpendicular a la superficie. Entonces, fíjense que en este dibujito, ¿sí? Hay una determinada área, pero también me interesa a una determinada distancia. Por ejemplo, si yo tengo el fondo acá, ¿cómo calculo la presión en este punto? Con la definición fuerza dividido área. Entonces, cuando se trate de áreas muy pequeñitas, ¿sí? Seguramente voy a tener un diferencial de presión, un diferencial de fuerza sobre un diferencial de área. Y entonces, la presión, ¿sí? La presión directamente va a ser la derivada de la fuerza respecto del área. Y eso es un concepto realmente potente, porque hasta el momento nunca hemos hecho derivadas respecto de área. ¿Alguno hizo alguna derivada respecto del área? No. Entonces, el asunto es el siguiente. Hey, si lo vemos desde el punto de vista vectorial, vamos a considerar que la fuerza es un vector, pero el área también es un vector dirigido, ¿sí? O sea, el vector normal de la superficie la voy a considerar como un vector a 90 grados respecto de la superficie. Entonces, cuando combino estos dos vectores, voy a obtener algo que es un escalar. Vector, tengo un escalar. La presión es un escalar, no es un vector. Esa es lo interesante de la presión. Es una magnitud de tipo, es una cantidad de tipo escalar. Entonces, cuando tenemos la fuerza perpendicular sobre el área, hablamos de presión. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo quedaría el dibujo acá. ¿Sí? Si la placa está horizontal, vertical, perdón, si la presión por un lado es igual a la presión por el otro. Pero si vuelco la placa a la misma profundidad, mira, la presión de un lado es igual a la presión del otro. Si la placa es muy delgada, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa cuando la placa no es tan delgada. Entonces, la primera presión que nosotros vamos a estudiar es la llamada presión atmosférica. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, pensado que nos movemos como dice ahí en el texto, en un mar de aire, ¿cómo hacemos para saber cuánto nos está aplastando ese mar de aire? Aproximadamente ese mar, desde la superficie a nivel del mar hasta lo más alto de la atmósfera, tiene aproximadamente 10 kilómetros. ¿Sí?
En esos 10 kilómetros nos están aplastando, pero recuerda que el- la masa de aire por metro cúbico es 1.2 kilogramos, así que no es mucho, ¿sí? Entonces, si yo mido 1 metro cuadrado en la superficie a nivel del mar, tengo una columna de altura 10 kilómetros, un poquito más, pero de base, ¿sí? De base, ¿cuánto? 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces, si tomo ese volumen, como hemos hecho antes, ¿cuál será la masa? ¿Cuál será la masa de ese volumen de base 1, ancho 1 y altura aproximadamente 10 kilómetros? ¿Cuánto pesará eso? ¿Qué masa tendrá, perdón? ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Se acuerdan de lo que hicimos hace un instante, ¿no? De calcular la masa en una habitación. Ahora piensa que la habitación tiene alto 10 kilómetros aproximadamente, ancho 1 metro, espesor 1 metro, o sea, largo, ancho y altura, ¿sí? Largo 1, ancho 1 y altura 10 kilómetros. ¿Cuánto es la masa de esa, de esa columna? 1.2 por 10 a la 5. 10 kilómetros, perdón, 10 a la 4, ¿sí? 10 kilómetros de 10, a ver, perdón, ya estoy haciendo cualquier cosa. 10 kilómetros es 10 a la 4 metros. Así ¿estoy bien, jovencitos? Rita, Mario, Guillermo, Danis, Valentina. Profe, No, repíteme, por favor. ¿cuál será la masa de una habitación que mide 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 10 a la 4 metros de altura? Un metro por un metro. ¿No ¿Por será 10 a la qué? a la 4? ¿No será 1.2 por 10 a la 4 kilogramos? Así es. Así Ya es. voy a multiplicar. Bien, ahora supón 1.2, ¿sí? 1.2 por 10 a la 4 kilogramos multiplicado por 9.8. Eso me daría aproximadamente una fuerza de 1.2 por 10 a la 5 aproximadamente, ¿no? ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si divido eso entre 1 metro cuadrado? Si divido eso entre 1 metro cuadrado, voy a tener la presión que realiza el aire de la atmósfera sobre 1 metro cuadrado a nivel del mar. Y ese es este dato, mira. Este dato dice que una atmósfera, la presión de una atmósfera es 1.013 por 10 a las 5 pascales. No estoy muy alejado del dato que hice mentalmente. ¿Sí? Entonces, este dato es a nivel del mar. La presión atmosférica a nivel del mar es este valor, 1.013 por 10 a las 5 pascales, aproximadamente 10 a las 5 pascales. ¿Ok? Y eso es lo que ese peso de aire es lo que nos aplasta por metro cuadrado, por lo tanto, esa es la presión normal, si se podría decir normal. ¿Se entiende el razonamiento, jóvenes? ¿O alguien se quedó por ahí atascado?
Hasta el momento sí bien, profe. Bueno, bueno, mira, la idea de aplastamiento, de buscar la fuerza peso que aplasta determinada superficie, es la idea básica con la cual vamos a empezar a calcular presión. Entonces ya hemos calculado la presión atmosférica. Vamos a ver cómo calculamos otras presiones, por ejemplo, en el seno de un fluido. Fíjate qué pasaría este juguete, la famosa cama de Fakir. ¿Han escuchado hablar lo que es un Fakir? ¿Alguno de ustedes escuchó hablar lo que es, escuchó hablar de un Fakir? ¿Qué es un Fakir? Profesor, esa tabla no tiene clavos. Esa tabla tiene clavos. Pero ¿dónde está el truco, Mario? Para que el En las tipo piernas. no está el truco en la piel, porque el tipo tiene la espalda y la cola apoyadas en la cama. O Y no sea, está yo digo saliendo. por la posición, como está central, Sí. entonces la línea perpendicular de 90 grados lo tiene central. No sé, se me ocurre eso. Por eso no le afecta tanto todo el peso completo del cuerpo, sino una parte, y Ahora, eso apoyado con las piernas disminuye la fuerza. sí, el tipo está acostado, o sea, en esa posición, cuando estés en tu cama, aunque dobles mucho las piernas, no vas a, no vas a lograr alivianar el peso de tu cuerpo. Pero la pregunta que te hago, ¿sí? Piensa en la espalda del tipo, ¿sí? Si yo, esos clavos deben estar separados medio centímetro uno de otro. Se ve muy tupido. ¿Qué pasaría si yo lo acuesto al tipo cuando los clavos estén alejados 5 centímetros uno de otro? ¿El tipo estaría sonriendo? No, no. Claro, Sentiría más dolor. claro, estaría gritando, mi espaldita, y saldría gritando a echarse alcohol, ¿sí? La cuestión es esa, pensemos en el concepto de presión, fuerza sobre área. ¿Qué fuerza es la que está ejerciendo el tipo? Su peso. Y el área, la superficie de clavos, ¿sí? Mientras los clavos estén más juntos, representan más superficie, o sea, una superficie alta. O sea, dicho de otra manera, el peso se está distribuyendo entre muchas puntas de clavos, o sea, la superficie de contacto es mayor. ¿Qué pasaría si pongo los clavos más alejados uno de otro? ¿Qué va a pasar con la superficie de contacto? Se hace cada vez más pequeña. ¿Sí? Piensa, fuerza dividido área. En principio tienes mucha superficie de contacto, entonces te va a dar una determinada presión. Ahora, ¿qué pasa si bajo el número de la superficie de contacto? Recuerda, si yo divido un número entre algo cada vez más pequeño, ¿qué pasa con ese cociente? Se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? En consecuencia, si los clavos los separo y lo acuesto al tipo, evidentemente va a tener más presión, está ejerciendo más presión sobre la cama de clavos y en algún momento, como los clavos tienen una punta, se van a clavar en la espalda del tipo. O el ejemplo está más claro en esta cuestión, mira, acá. ¿Qué pasaría si el tipo se saca esas raquetas y empieza a caminar en la nieve? ¿Qué le va a pasar? Se cae, profesor, Se resbala. cae, se hunde en la nieve, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso del tipo se distribuye en una menor superficie, la superficie de los pies, de la planta de los pies. O sea, significa que tiene una fuerza, el peso, dividido una superficie pequeña, significa una presión grande. Ahora, ¿qué pasa si quiero que baje la presión? Tengo que aumentar la superficie de contacto. Por eso se pone estas raquetas, estas que están acá. ¿Sí? Entonces, si aumento la superficie de contacto, la superficie sobre la cual ejerzo esa fuerza, voy a tener que una presión más baja. Por lo tanto, ya no se va a hundir. Por eso es que los cuchillos, imagínate un cuchillo que tenga un filo de 2 centímetros. ¿Va a cortar?
Muchachos, Rita, niñas. O sea, profesor, el cuchillo mide 2 centímetros. Un cuchillo con un filo de 2 centímetros de ancho. Ah, no va a cortar. No corta, porque el No, diseño No, del eso no cuchillo corta. no corta, eso no corta. ¿Cómo es el cuchillo? Está más afilado mientras menor superficie de contacto tenga el filo, o sea, lo que hace es, lo que hace recorrer por la cebolla o por la carne es un filo. ¿Y qué haces para disminuir la superficie de filo? Para darle más filo, lo que hace es pasarlo por una chaira y lo que haces es la superficie de contacto la superficie de contacto del cuchillo con el objeto que vas a cortar tiene que ser mínima para ejercer la mayor presión posible. Bajo la superficie de contacto, mayor presión. Subo la superficie de contacto, menor presión. Esa es la idea de cálculo de presión. Evidentemente, para una misma superficie de contacto habrá más presión cuando aumente la fuerza. Habrá menos presión cuando disminuya la fuerza. La idea de presión entonces es jugar con el peso o jugar con la fuerza y jugar también con la superficie sobre la cual se ejerce esa fuerza. Entonces, estos son dos ejemplos bastante interesantes acerca de ese juego de presión. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió, jovencitos? Digan, Sí, señor. Sí, bien, profesor. Hasta ahí listo. sí. Hasta ahí sí. Bueno, vamos a enredarla un poco. ¿Sí? Bien. Tengo un colchón de agua. Rita tiene anotado la densidad del agua. ¿Sí? El colchón mide 2 por 2 y tiene una altura de 30 centímetros, o sea, 0,3 metros. ¿Sí? Encuentre el peso de agua en el colchón. ¿Cómo harían? Profesor, yo considero de que primero hay que llevarlo a metros cúbicos, de Muy bien. acuerdo con las dimensiones allí dadas. Y ahora tengo que buscar el peso del agua de acuerdo a la tabla. Sí, de acuerdo, muy bien. Primero te encontrarías la masa, ¿no, Mario? Sí, señor, la masa. Primero la masa y luego eh, encontrarías el peso. Bueno, háganlo, a ver, háganlo ahí en el cuaderno. El volumen, eh, el volumen te daría 4 por 0.3, sería 3 por 4, 12, 1.2 metros cúbicos. ¿Está así? Sí, profesor, Sí. Bien, 1.2 metros cúbicos.
Bien, y ahora la masa te daría ese 1.2 metros cúbicos multiplicado por 1 por 10 a la 3. Sería 1.2 por 10 a la 3. 1200 kilos. Excelente, Rita. 1200 kilogramos. 1.2 por 10 a la 3 kilogramos. Y el peso sería 1.2 Y por de 10 a la 3 por 9.8. 9.8. Sí, 11,760 newton. excelente. Y ahora, si lo divido entre el área, ¿qué área voy a elegir para encontrar la presión del piso? El área es el largo por el ancho, profe. Muy bien, sería 2 por 2, 4 metros cuadrados. Tendría que 4. dividir eso entre 4 metros cuadrados para que me dé Newton sobre Pascal. metro cuadrado, sería Pascal. Perfecto. Muy bien, Rita. Muy bien, Mario. Los puntos. Sí. Bien, Entonces, algo así, ¿no? Miren, a ver. mm, mm. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, sí, así es. Es que todo siempre, para determinar la masa, el volumen, lo vamos a llevar a las 10 a la 3 kilogramos. Sí. Ok, Muy bien, Mario. Muy bien, Rita. Entonces, excelente. fíjate que esto te da en pascales, pero tú sabes bien que 10 a la 3 pascales es un kilopascal, por eso queda así 2.95 kilopascales. Muy bien, excelente. Entonces ya hemos entendido el concepto de presión. Y entonces vamos a ver cómo hacemos para calcular la presión de un fluido en el seno de un líquido, la presión que ejerce el fluido sobre una superficie o sobre un cuerpo que está en el interior de un fluido. Si, mira, vamos a tener en cuenta este dibujito y cuál es el detalle. El detalle es el siguiente, mira, vamos a medir la altura desde el piso hacia arriba, va a ser positivo, ¿sí? Hacia abajo, si medimos de acá hacia abajo, va a ser negativo, ¿ok? Entonces vamos a medir el peso, ¿sí? O la fuerza que ejerce el fluido arriba, ¿sí? O sea, lo que es esta porción de acá para arriba está aplastando a esto, ¿sí? De manera de que esa presión más el peso va a ser la fuerza hacia abajo. Y en cambio, en la parte inferior, en la cara de abajo, hay una presión hacia arriba. El fluido que está en la parte de abajo hace una presión hacia arriba. Por lo tanto, va a haber dos fuerzas. Veamos la fuerza que va hacia, mira el dibujito. Así está el dibujito, ¿sí? Las dos fuerzas que van hacia abajo son esta y esta. ¿Por qué no tenemos en cuenta las fuerzas que van al costado? Porque al estar en la misma altura, esta y esta se cancelan, esta y esta se cancelan, así que nos quedan solo las fuerzas verticales nada más. Entonces, esta fuerza, ¿sí? ¿Sí? Esta fuerza y esta fuerza van hacia abajo y esta fuerza va hacia arriba y en las dos vamos a ver qué sale, cuál es la fuerza resultante. Hay un detalle. Recuerden que presión, ¿sí? Acá lo voy a escribir. ¿Sí? ¿Dónde está? Recuerden que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Como esto es un vector, sí, y esto es un escalar, yo lo que puedo hacer es decir, presión por área es igual a fuerza. Por eso es que hago, hey, mira, acá abajo, la que va hacia abajo, directamente es presión por área. Pero acá hay un salto en determinado espesor. Por eso es que la presión acá abajo no va a ser la misma presión que arriba. Hay una presión más un pequeño
aporte un pequeño cambio de presión y eso multiplicado por el área me va a dar la fuerza arriba. Por eso es que la fuerza hacia abajo es esta fuerza más la fuerza peso. Y estoy diciendo que la fuerza peso no va a estar originada por la masa de esto, diferencial de masa. Ahora bien, si quiero reescribir esta ecuación, ¿sí? Tengo esto, ¿sí? Y tengo esto, ¿sí? Presión más diferencial de presión por área. Y acá, fíjate que el diferencial de masa lo voy a sacar de la siguiente manera, ¿sí? ¿Te acuerdas que densidad era igual a qué? A masa, ¿sí? Sobre Sobre volumen. volumen. Bueno, entonces fíjate el detalle. La densidad, ¿sí? Por el volumen es igual a la masa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, Ahora, profesor. hey, mira el detalle. Si yo tengo que esta superficie tiene un área, ¿sí? Tiene un área y tiene un determinado espesor, el volumen lo voy a sacar multiplicando este área por este espesor. Por eso es que voy a escribir la densidad por, ¿sí? El área por el espesor me da la masa. ¿Sí? Y entonces esta masa lo voy a cambiar por esta expresión. Por eso acá aparece la densidad ¿de quién? Del cuerpo, ¿sí? El área, este área y el espesor de la pieza. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿qué Profesor, haga? Dígame. disculpe, entonces los elementos cuando están en fluidos, Ajá, eh, para hallar, para hallar el peso, es ajá. área sobre el espesor, Claro, no, es área por el espesor. por el Eso espesor, siempre. es el Siempre va a volumen. ser así. Siempre va a ser así porque recuerda que volumen es largo, ancho por alto. Y si yo tengo, ¿qué me da largo por ancho? Largo por ancho me da el área. Y solo me queda el espesor. Por eso pongo volumen igual a área por espesor. ¿Te acuerdas del volumen del cilindro, Mario? Del cilindro, Sí. ¿Te acuerdas que es pi por r al cuadrado por altura? sí, exactamente. Sí, Bueno, el pi, señor. pi por r al cuadrado es, es el área del círculo del cilindro. Sí. Y lo multiplicas por la altura ya tienes el volumen. Ujú. Bueno, ese razonamiento funciona para acá. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, deja la densidad por fuera y tengo, mira, aparece el área y aparece un dy. Y el asunto es Papi, no. que cuando está en equilibrio, esto está quieto. ¿Sí? Y si está en equilibrio, estas fuerzas hacia abajo y la fuerza hacia arriba Ya. deben ser iguales. O sea, Agua. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Deben ser iguales. ¿Sí? Entonces hagamos un poco de álgebra. ¿Sí? Acá de este lado me va a quedar P por A, ¿sí? Igual más dp por A más, ¿qué cosa? Perdón, más ahí, sí, más densidad por dy por g. Y del otro lado me va a quedar P por A, ¿sí? O sea, mira, estos dos se anulan, ¿sí? Y me queda, acá me queda dp por A es igual a menos densidad por área por dy por g. ¿Sí? Entonces, mira, puedo simplificar área con área, ¿sí?
Y me encuentro con algo que es interesante. Mira, el cambio en la presión, ¿sí? Respecto de la profundidad es igual a menos la densidad por la gravedad. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Si yo mido desde el fondo, ¿sí? A medida que me vaya hacia arriba voy a encontrar menos presiones. ¿Sí? Ahora, si mido desde la superficie, a medida que me vaya hacia abajo, voy a encontrar mayores presiones. Y es natural pensar de esa manera, porque a medida que vas a mayor profundidad, tienes mucha agua por encima. Y eso significa mucho peso. ¿Te acuerdas cómo hacíamos el modelo de la medición de la presión atmosférica? ¿Se acuerdan de eso? De la columna de aire sobre nosotros. Ahora piensa que es una columna de agua sobre nosotros. Y a medida que te vayas más al fondo del agua o de cualquier líquido, la cantidad de líquido sobre ti es cada vez mayor. En consecuencia, vas a sentir un mayor aplastamiento, una mayor presión. Eso quiere decir esta ecuación, ¿sí? Ahora ustedes que están viendo cálculo integral, ¿cómo sería la función P si hacemos una integral de esto? En definitiva, ¿sí? P, ¿sí? En definitiva, sería función de la densidad, la gravedad y la altura. Y. En algunos casos se pone densidad, gravedad, altura. Y la altura se mide desde el borde hacia abajo, o sea, hacia abajo va creciendo. A medida que vas a mayor profundidad, aumenta la presión. De esta manera o de esta manera te está diciendo, hey, a medida que vas hacia abajo, va a aumentar la presión. Ahora, si mides desde el fondo, a medida que vayas hacia arriba, disminuye la presión. Por eso aparece este signo menos. ¿Está claro, jovencitos? Fíjate una forma de calcular presión en el seno de un líquido. Generalmente esta presión en el seno del líquido se llama presión hidrostática. Anótalo bien. ¿Cómo calcular la presión hidrostática? De esa manera. Densidad, gravedad, altura. O densidad, gravedad, profundidad, dependiendo de dónde midas. Pero la idea es que a medida que vayas para el fondo, ¿sí? La presión aumenta. Eso es lo que quiere decir. ¿Está claro, jóvenes? Profesor, ¿y podría ser el ejemplo con números? O sea, puede Bien. ser, por ejemplo, Agua, 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 agua. un Bien. material sacar números. Bueno, calcula la presión. ¿Qué presión hay cuando estás a 1 metro de profundidad o 10 metros de profundidad de agua? ¿Sí? Presión va a ser igual. Densidad del agua, 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Por la gravedad, 9.8. Por la altura, 10 metros. ¿Cuánto te da, Mario? 98 por 10 a la 3. Mira qué rápido que soy, Mario. Ajá. ¿Sí? Pascales. ¿Sí? Sí, señor. O 9.8 por 10 a la 4. Mira, qué lindo. ¿Cuánto valía la presión atmosférica? 1 por 10 a la 5, ¿no? ¿Se acuerdan de la presión atmosférica? PA, presión atmosférica. Sí. 1 por 10 a la 5, ¿sí? Y esto aproximadamente es 1 por 10 a la 5. Aproximadamente. Transfórmalo, ¿sí? Si corro acá la coma es 9.8 por 10 a la 4. Si redondeo a 1 es 1 por 10 a la 5. Entonces, Mario, si tú te sumerges a 10 metros de profundidad, ¿sí? Ya estás soportando por el agua una atmósfera de presión.
Y por el aire, otra atmósfera de presión. A 10 metros de profundidad a nivel del mar ya tienes 2 atmósferas de presión sobre ti, Mario. ¿Y qué pasa si te vas a 20 metros? La presión aumenta. Más o menos, ¿cuántas atmósferas tendrás sobre ti si te sumerges a 20 metros? Lo multiplico por 2. Bien, multiplica por 2 respecto al agua, pero falta el aire. 3 atmósferas, Mario. 3 Ahora, atmósferas. claro, ahora imagínate a 100 metros. ¿Cuántas atmósferas? Mm. 11 atmósferas. ¿Sí? Te vas a 500 metros. 51 atmósferas, Mario. ¿Y tú crees que vas a poder soportar 51 atmósferas? No, por supuesto. Eh, sí, por eso es que los submarinos no bajan tanto, aunque sean submarinos. Profesor, una pregunta curiosa en cuanto al Diga, reino animal, aquellos animales que están muy, muy por debajo, colóquese en el mismo nivel donde está los restos del Titanic, ajá, porque esos animales, la soporta, no, presión, lo pueden no soportar implosionan, y se mueven con una facilidad. porque esos animales tienen los tejidos distintos. Es como si, ¿cómo te digo? Como si fuese transparente en el sentido que el agua puede pasar a través. Yo supongo que es eso, ¿no? Que no implosionan porque ofrecen a nivel tejido, ofrecen menos área para, para que haya contacto con el peso, supongo. Por eso es que son gelatinosos, la mayoría de esos son transparentes. No sé si te has fijado. Ujú. Sí. Sí. Bueno, pero no soy biólogo, Mario, así que no, si te digo, si creo decirte la verdad, no lo voy a hacer porque no lo sé. Pero supongo que hay una razón por eso, que hay un mecanismo de contrapresión para no poder implosionar. Bien, ¿seguimos, Correcto. jóvenes? En consecuencia, a ver, vamos a salir de acá. ¿Sí? Fíjate, hemos llegado a lo mismo. Entonces, hey, esto se llama, ¿sí? Esto se llama presión absoluta o presión total. Vas a sumar, ¿sí? La presión, ¿sí? Hecha por la atmósfera más la presión hecha por el líquido. En consecuencia, la presión total o absoluta es la suma. Esto se llama presión hidrostática y a veces se llama presión manométrica, ¿sí? Y esta se llama presión barométrica. Por eso es, pero esos nombres, pero esta es la presión absoluta, la presión total. Entonces, cuando te pregunten la presión hidrostática, solo hace este cálculo. Cuando te pregunten la presión total o absoluta, hace este cálculo. Es importante recordar eso, ¿sí? Entonces, ahora, mira, una referencia. Agarra una manguera, ¿sí? Agarra una manguera y échale agua y tapa uno de los extremos con un dedo, ¿sí? Y sopla por la otra manguera empujando el agua. ¿Qué sientes sobre el dedo que está taponeando? Presión, profesor. Sientes presión. Ahora deja de soplar, la presión va a dejar de actuar. Entonces resulta que Pascal se dio con un descubrimiento interesante. La presión se transmite en el seno del fluido en todas direcciones, ¿sí? En todas direcciones. No importa si es arriba, hacia abajo, la presión se va a transmitir en el seno del fluido. Por eso, una aplicación del principio de Pascal es la famosa prensa hidráulica. ¿Se acuerdan de la prensa? O el gato hidráulico. ¿Sí? Aplicación. ¿Cómo funciona el principio de Pascal?
Resulta que el principio de Pascal dice, hey, si sobre este émbolo yo hago una fuerza sobre un área, esa presión se va a transmitir por todo el líquido y se va a ver reflejada en otro émbolo, ¿sí? De un área distinta a esta. En consecuencia, si la presión es la misma, si cambia el área, debe cambiar la presión de la fuerza de manera que el cociente fuerza-área debe ser igual, idéntico al cociente fuerza-área. Por lo tanto, la presión en ambos lados va a ser la fuerza dividido su área correspondiente. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Fíjate, si disminuyo el área, para que el cociente sea el mismo, debo disminuir la fuerza. Si aumento el área, debe aumentar la fuerza para que haya el mismo cociente, el mismo valor del cociente. Por lo tanto, la aplicación del gato hidráulico es la siguiente: poner el lugar donde yo pretendo levantar cosas pesadas, ¿sí? Poner un área de contacto mayor. Estos dos émbolos están sellados de manera que solo puedan moverse de arriba hacia abajo. Entonces, si pongo del otro lado un área menor, tengo que hacer menos fuerza para desarrollar más fuerza acá. Pero recuerdo, repito, es debido a que los cocientes, ¿sí? Fuerza sobre área deben ser iguales. Entonces puedo jugar con las áreas para obtener mayor fuerza o con esta área para tener menos fuerza. ¿Ok? Aplicación, el famoso gato hidráulico. Esto es el principio de Pascal. ¿Ok? Mira, ¿cómo harías para calcular este problema? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo hago, Mario? ¿O cómo hago, Rita? Guillermo, Danis. Danis, ¿está ahí? Háblame, Danis. Sí, profe, aquí estoy. Bien, ¿cómo haría esto? Pensando en lo que tengo atrás, pensando en eso. Mira, mucha Fuerza por área, área, profe, ¿qué? claro, fuerza por área. Mucha área, mucha fuerza. Poca área, poca fuerza. Los cocientes deben ser iguales. La división debe ser igual. Entonces puedo despejar de acá una de ellas. ¿Sí? Entonces, yendo al problema, ¿qué pasaría? Dice, el elevador que hay en el taller usa aire comprimido. El fluido es aire. ¿Sí? Dice, la sección transversal tiene un radio de 5 centímetros. ¿Cuál? Esta. ¿Sí? Esta presión se transmite, ¿sí? Por todo el medio hasta esta que tiene 15 centímetros de radio. ¿Qué fuerza debo ejercer sobre el aire comprimido para levantar este carro de 313 newton? ¿Qué presión de aire producirá esa fuerza? Bueno, mira, hagámoslo. No hay problema. Tú sabes que la presión, ¿sí? Sabes que la presión va a ser F1, F1 sobre área 1, igual a F2 sobre área 2. Bueno, ¿quién será F2? ¿Quién será F1? ¿Quién será área 2? ¿Quién será área 1? ¿Quién es F2? 13.000 Newton, ¿qué, profe? Los 13.300. Muy bien, Guillermo. Es el peso del carro. 13.300 Newton. Peso del carro. ¿Quién será área 2? ¿Cómo hago para calcular área 2?
El área 2 va a ser la que tenga el radio más grande, ¿no? Entonces va a ser 0.15. Ah, borrador, borrador, borrador. Era pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por Sí. radio al cuadrado, 0.15 metros Ujú. al cuadrado. Así. Bien. ¿Quién es F1? Eso es lo que me pide, ¿no? F1 no la conozco. ¿Y quién será área 2? Área 1, perdón. Área 1 sería la que con Sería este pi. radio. Pi Sería pi por radio 1. es 0.05. 0.5. 0.5 a la 2. A la 2. Entonces, mira, voy a usar esta parte de la igualdad. ¿Sí? Esa parte de la igualdad. ¿Qué debo despejar? F1, ¿no? Entonces, F1, ¿qué va a ser? F2 por área 1 dividido área 2. ¿Están de acuerdo? $13,300 Newton por fracción. Arriba, ¿quién va? Pi 0.05 metros al cuadrado, ¿no? ¿Y abajo quién va? Área 2. Pi Sí. 0.15 metros al cuadrado. Entonces, pi se va con pi y yo haría esto, mira, haría 13.300 Newton por 0, mira, mira lo que voy a hacer, 0.5, sí, metro ya se va con metro, así que no, 0.15, haría eso al cuadrado por propiedad de potencia. Así puedo eliminar metro. ¿Cuánto es 0.05 entre 0.15? ¿No será un tercio? ¿Cuántas veces entra 0.05 en 0.15? Es lo mismo que te pregunte, ¿cuántas veces entra 5 centímetros en 15 centímetros? 3 veces, Un profe. tercio, profe. Un tercio, muy bien, Entonces, Dani. Excelente, Danis. Muy bien. Ahora ya me perdí. Entonces, te quedaría, mira, para tratar de hacerlo mentalmente. 13,300, ¿sí? Newton por un tercio al cuadrado. ¿Y un tercio al cuadrado es un noveno? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí. Tercio al cuadrado, un tercio al cuadrado es un noveno. Entonces, ¿cuánto sale 13.300 dividido 9? ¿Cuánto dará? ¿Cuánto da F1? Ah,
13.300 entre 9. ¿Cuánto da? A ver, hágame el favor. El que tiene calculadora. Voy a tener que sacar yo. 1477,7. 14, 14, coma. ¿Estás segura? A ver. 1477,7. 14.770. A ver. Profe, lleva una coma antes del 4. Ah, bien. Mira, ya tengo mi calculadora. Ajá. Traje mi calculadora. A ver. Asunto que funcione. Ah, 1477, Danis. ¿Así es? Sí, Danis, profe, así es. Danis Marcela. Sí, así es. ¿Es Danis Marcela? La que estaba hablando era Valentina. Ah, Valentina es. ¿Y dónde está Sí. Danis Marcela? ¿Dónde está? Se fue. Ah, ya debe No, estar. ahora estoy hablando yo, o sea, Danis. Ah, habíamos dicho que Mario estaba llegando al estadio, ¿no? Pero realmente lo estábamos calumniando al pobre Mario. El Mira, tráfico está pesado, profesor. sí, yo sé, yo sé, Mario. Y lo Eh, bueno es que yo vivo en el mismo barrio donde está el Estadio Metropolitano, en la mierda, Ciudadela. mierda, Mario, ¿a qué hora vas a entrar ahora? ¿O ya estás en tu casa? No, ya estoy aquí en casa, profesor. Ah, bueno, Gracias a Dios. eh, bueno, menos mal, Mario. ¿Sí? Estábamos pensando con este Moscote, ya se me voló Moscote, seguro que él se fue al estadio. Profe, si yo estoy aquí. Bien. Ah, bien, entonces, ¿quién se me habrá volado, no? Morales, ¿estás? Morales se fue para el estadio, ¿ves? Te dije. Entonces, fíjate los resultados. De entre 13.700, entre 13.300 y 1.400 es aproximadamente un décimo de fuerza. Si comparan este número con este número, es aproximadamente, ¿sí? 10 veces inferior. En consecuencia, funciona el principio de Pascal para esta prensa hidráulica. Puedo levantar un carro haciendo poca fuerza. Es simplemente disminuir el área de los émbolos. ¿Y ustedes qué presión dicen que habrá? ¿Cómo hago para calcular la presión? Ahora sí necesitaría usar esta parte de la igualdad. Si quieres presión igual a F1 por área 1 o F2 por área 2, tú elige y me dices qué valor de presión encontraste. A ver, solito, sin rueditas, vamos. Profesor sencillo, la fuerza 1 es 140 1477,7 newton, y el A1, o sea, sobre, ¿de qué está? Ah, bueno, hay que hallar Hay que ahora hallar el área. ¿Sí? sí, creo que lo había colocado por acá. Si te digo que da 188.000
153.5 pascales, ¿me crees? O si quieres, ¿Cuál fue el resultado, profesor? 188.156.5 pascales o 1.88 por 10 a la 5 pascales. ¿Qué hice? Mira, Mario, yo fui a la segura, dividí F2 entre área 2, pero si tú divides F1 entre área 1, te tiene que dar exactamente el mismo número. Exactamente el mismo número. Mira lo que voy a hacer, voy a borrar los resultados, todos los resultados los voy a borrar, sobre todo acá. Porque los resultados están puestos en la diapositiva. Solo voy a dejar los del costadito nada más. ¿Sí? Entonces, si aprieto acá, mira, ahí están los resultados. Mira, Mario, 1.48 por 10 al 3 newtons. ¿Sí? Mira, 1.477.7 newtons. O sea, acá ya lo reduje a notación científica y lo redondeé. ¿Sí? Y la presión es F1 sobre el área 1. 188 kilopascales. Mira, 1.88 por 10 a las 5 pascales. ¿Está claro el ejemplo, jovencitos? Sí, profesor. La cuestión, bueno, ya cuestión ya de uno de repasar una y Repasa. otra vez y calcular en diferentes escenarios. Perfecto, muy bien. Mire, ¿qué sigue? Fuerza sobre un dique. Eh, no sé si quieren que cortemos acá. ¿Ya qué hora es? ¿Qué hora es, Mario? Profesor, son las 7:50. En 10 minutos entramos a cálculo. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, para que te dé tiempo que te tomes un tinto, Mario. Y Listo. así es, sí, señor. Cortamos acá y mañana nos vemos a qué hora. Mañana es a las 6 de la tarde. A las 6. Bueno, ya mismo voy a parar acá. Sí, voy a parar acá. Voy a parar acá. Voy a cerrar la aplicación. Me voy a Teams. Y voy a parar de grabar. Miércoles. Falta que ponga ojos así. Detener grabación. Detener. Listo.